Muy bien, muy buenos días con todas una vez más. Reciban un cordial saludo, es un placer estar con ustedes compartiendo por este medio. Voy a iniciar la clase tomando la asistencia de cada una de ustedes. Emilia. Presente. Muy bien. Zulema. Presente. Abigail. Presente. Y Amy. Presente. Muy bien. Emilia, por favor, mantén la cámara encendida. Voy a compartir. Voy a compartir la pantalla en este momento. ¿Observan la pantalla todas? ¿Sí? ¿No? Yo sé. ¿Ya? Yo igual. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, la clase del día de hoy veremos lo que es la factorización por factor común. Antes de continuar, vamos a recordar una vez más las indicaciones que deben de seguir. Por favor, estar puntuales y preparados a la hora de clase. Es decir, ya en este momento todas deberían de tener en sus cuadernos o en el material que están utilizando para escribir la fecha y el tema del día de hoy. Emilia, ¿ya tiene la fecha, el tema? ¿Sí? Iniciada la clase, después de saludar a los estudiantes, recuerden mantener la cámara encendida, el micrófono desactivado, escuchar con atención lo que se ha preparado y esperar que les indique su participación. Para ella deben de activar el micrófono, responder y al terminar su respuesta, desactivar el micrófono. Al final se les dará respuesta a sus inquietudes y de no existir, la clase culminará. Recuerden que las actividades serán enviadas a la plataforma y recuerden, tienen 7 días hábiles para, 7 días transcurridos para que entreguen la actividad. ¿Sí? Continuamos. Vamos a recordar lo que hemos visto en las últimas clases. Vimos lo que era la factorización. ¿Sí? Recuerden, para factorizar un polinomio, ¿qué se debe hacer? ¿Sí? ¿O qué es lo que se debe hacer? Bueno, lo que se debe hacer es descomponer en factores primos en factores primos que sean polinomios diferentes al original, es decir, factores más sencillos, como lo vemos acá en este ejemplo. Si tenemos un polinomio, lo que se hizo fue escribirlo como producto de polinomios más sencillos al original. Sí, eso es la factorización. En realidad, recuerden, es el proceso inverso a lo de productos notables. ¿Sí? Continuamos. Vimos también lo que era la factorización de monomios. Recuerden que los monomios no tienen una única factorización de ser lo posible. ¿Sí? Si el monomio no es primo, yo lo puedo representar o lo puedo escribir de distintas formas, como productos de otros monomios. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Sí? Escucho un micrófono encendido. Ya, muy bien. Recuerden cómo factorizar un monomio, ¿sí? Recuerden que para factorizar un monomio, debo escribir al monomio como producto de otros monomios distintos al original y que sean más sencillos. Por ejemplo, en este ejemplo, si tenemos 7m a la 4, yo lo puedo escribir como 7m por m al cubo. 7m es un polinomio más sencillo, un monomio más sencillo al original, y m al cubo es un monomio más sencillo al original, ¿sí? Esta no es la única factorización, esta es otra factorización de este monomio. Continuamos. Vimos también lo que era la factorización por factor común. Esto fue lo último que vimos en la clase anterior. Y teníamos una serie de pasos para factorizar por factor común a cierto polinomio, ¿sí? Entonces, recuerden cómo calcular el máximo común divisor de números enteros, porque lo vamos a utilizar.
¿sí? Bueno, esto es un método. Adicional a este método, yo les di otro método y ustedes pueden utilizar el método que más sencillo les parezca. Quedamos en los siguientes ejercicios. Quedamos en el ejercicio B. Tenemos al polinomio 12x al cubo y menos 30x al cuadrado y cuadrado más 42x al cubo y a la 4. Entonces, ¿qué se hizo en este ejercicio? Bueno, determinamos el máximo común divisor de los tres coeficientes, de 12, 30 y 42. El máximo común divisor entre 12, 30 y 42 es 6, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, al 12 lo escribo como 6 por algo. ¿6 por cuánto? 6 por 2. 12 es 6 por 2. Y al x al cubo lo voy a descomponer como x por x por x. Dependiendo del exponente, voy a escribir tantas veces x como me lo diga el exponente, ¿sí? Aquí hay una sola y, coloco la y. Luego continuamos con el 30. Recuerde que el máximo común divisor fue 6. Al 30 yo los puedo escribir como 6 por 5. Y el x al cuadrado lo escribo como x por x y al y al cuadrado como y por y. ¿Sí? X al cuadrado, y. X al cuadrado es x por x y cuadrado es y por y. Al 42, de igual forma, lo voy a escribir como 6 por algo. ¿6 por cuánto? 6 por 7. ¿Sí? Acá me faltó pintar este 6. Entonces, al 42 lo escribí como 6 por 7, que es 42, y al x al cubo lo escribí como x, x por x por x. Y el y a la 4 como y por y por y por y. Y luego de descomponer o de escribir a este polinomio de esta forma o de estos productos, lo que hice fue ver cuáles eran los factores en común. Ya sabemos que en el coeficiente todos los términos tienen un factor común que es el 6, ¿sí? Luego, para el término, para la parte literal, vamos a ver cuántas x hay en común en cada término. Aquí hay 3x, aquí hay 2x y aquí hay 3x. Bueno, en común hay como máximo 2x. Aquí hay 2x, aquí hay 2x y aquí hay 2x. Sí, xx, xx y xx. Las voy a pintar para ir identificando cuáles son mis términos en común en cada monomio, ¿sí? En este y este. O en cada término, también podemos decirlo como términos, ¿sí? En este polinomio tenemos 1, 2 y 3 términos. Muy bien, luego de ver cuántas x habían en común en cada término, vamos a continuar con las y. Hay en común solo una y en cada uno de los términos, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí hay una y. Aquí hay dos, pero aquí hay solo una. Entonces voy a pintar solo una y y una y. ¿Sí? Si en este término no hubiesen y, entonces y no sería un término en común. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Todo el término en común lo voy a escribir al comienzo, que va a ser mi factor en común. Y luego voy a abrir y cerrar un paréntesis. Y dentro del paréntesis voy a escribir ¿cuántos términos? 1, 2 y 3 términos. En este caso tenemos 3 términos, vamos a escribir 3 términos. Y vamos a escribir lo que nos queda de cada término. De este término, ¿qué nos quedó? 2x, por eso coloco 2x. De este término, ¿qué me quedó? 5y, coloco con el signo, menos 5y. Y de este término, ¿qué me quedó? 7x por y, por y, por y. 7x por y, por y, por y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría por completo la factorización? Entonces, tendríamos que el factor común, ¿quién va a ser? 6, x por x, ¿cuánto es? X al cuadrado, ¿sí? Entonces, 6 acá. Quedaría x por x, que es x al cuadrado, por, ¿cuántas y tenemos? Solo una y, ¿sí?
Entonces lo que estoy haciendo es reescribiendo, ¿sí? Cada uno de los términos. El 2x permanece como 2x menos el 5y permanece como 5y más, ¿quién? Bueno, me quedaría 7x de a la 3. 7x y al cubo. Sí, y al cubo. Entonces, ¿cuál sería la factorización de este polinomio? Bueno, la factorización de este polinomio quedaría de esta manera. ¿Sí? ¿Entendido el problema? ¿Alguna duda con respecto al problema, al ejercicio? ¿Todas entendieron? Emilia, Amy, Abigail, dígame. Digamos, y si digamos en la parte de arriba en donde está seleccionando los factores comunes, digamos el 6 por 2 por x por x por x por y. Y si hay, digamos, otra y al lado solo hay una y. Dígame, si aquí en este término hubiese una y, me dice acá donde estoy señalando, Amy. Sí, Sí, digamos, que dice, usted me dice que hay otra y, así. Así me dices. ajá, y al lado, sí, y al lado solo hay una y. Solo hay una y. Bueno, si al lado solo hay una y, entonces el factor común sigue siendo solo una y. Para que sea factor común, en todos los términos tienen que haber o una, o dos, o tres, ¿sí? No puede haber en un término una y, en la otra dos y, y en la otra dos y. Si hay dos y en cada una, tiene que haber dos y, para que sea factor común, tiene que haber dos y en cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, fíjense, si aquí yo coloco, Sí, si ya, gracias. aquí fuese y aquí hubiese otra y, ahí sí, habrían dos y acá, y aquí pintaría otra y, ¿sí? Entonces habrían como factor común 2y en cada término, ¿sí? Y por y. ¿Entendido? Sí, muy bien, entonces avanzamos. Aquí yo pinté esto, no era necesario. Ya, muy bien. Entonces, fíjense cómo quedó el problema. En el problema está escrito de una manera más directa, ¿sí? Dice, el factor común es 6x al cuadrado y. Bueno, ya vimos por qué era 6 al cuadrado y, ¿sí? En primer lugar, vimos que el 6 era el máximo común divisor entre 12, 30 y 42. Y x al cuadrado y cuadrado corresponde a las variables comunes de x y y con su menor exponente, ¿sí? O sea, en realidad lo que se hace es observar. Si quieren hacerlo de este método, observar cuál es la x con menor exponente. Aquí está x al cubo, x al cuadrado y aquí y al cubo. ¿Cuál es la x con menor exponente? El x al cuadrado. Y observamos el y. Aquí está y, aquí está y y aquí está y. ¿Sí? Si está en los tres términos, observa cuál es la de menor exponente. Y la de menor exponente es el y. Tenemos y cuadrado y y a la 4. El de menor exponente es y. Por esa razón, x al cuadrado y es el término o las variables comunes de cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la factorización? Bueno, ya vimos que la factorización quedó de esta forma, como 6x al cuadrado y, ¿sí? 6x al cuadrado y, que multiplica ¿quién? A 2x menos 5y más 7x y al cubo, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, acá en los ejercicios resueltos, el proceso es más directo, ¿sí? En el proceso que les di anteriormente, era como que más detallado y era como que más comprensible. No sé si el método anterior les pareció más sencillo o le parece más sencillo. De igual forma, a la hora de resolver los ejercicios, ustedes pueden utilizar cualquier método, ¿sí? Yo no tengo problema por el método que ustedes utilicen.
Vamos con el problema número C. Tenemos 21m al cuadrado n menos 3m al cuadrado n cubo más 7m a la 4n al cuadrado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este momento? Van a sacar el máximo común divisor de los coeficientes, ¿sí? Ese es el primer proceso que deben de hacer. Sacar el máximo común divisor de los coeficientes de los términos, ¿sí? Entonces, van a sacar el factor común. ¿El máximo común divisor de quién? De 21, 3 y 7. ¿Quién sería el máximo común divisor allí? Por favor, ustedes. Zulema terminó. Zulema. Abigail. Abigail. No termino. Profe, pero sí hay, porque para el... Dígame, no le entiendo, Amy. O sea, es que no sé, porque... No encontró ningún número. O sea, Amy. No encontró No. ningún número. Bueno, si no encontró ningún número, vamos a ver si Zulema, Emilia y Amy encuentran algún número. Emilia. A ver, Zulema, ¿encontró algún número? Recuerde que para sacar el máximo común divisor Todavía no. tienen que tener en la mano la lista de los números primos, ¿sí? ¿Y cuál es la lista de los 10 primeros números primos o de los 8 primeros números primos? Emilia. Emilia. ¿Cuáles son los 8 primeros números primos? Emilia. Emilia. ¿Le digo? Sí, díteme los números primos. ¿Cuáles son? Los 8 números, los 8 primeros números primos. 2, 3, 2, 3. Muy bien. 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Muy bien. Esos son los 8 primeros números primos. Sí, eso recuérdenlo, porque eso es lo que son los números que se utilizan para descomponer a cada uno de ellos. Bueno, ¿pudieron resolver, pudieron determinar el máximo común divisor entre 21, 3 y 7? Zulema, Amy, Estoy en eso. Abigail. Zulema, ¿sí ha encontrado algún número? Todavía no, pero estoy en eso. Bueno, Amy, ¿al final encontró o no encontró números? Dígame. No le escucho. No hay. Ya, muy bien. Bueno, no hay números. Para sacar el máximo común divisor entre 21, 3 y 7, no vamos a encontrar números que sean divisibles para los 3 números a la vez. Entonces, el máximo común divisor en este caso es 1. ¿Sí? 1. Es decir, no vamos a tener un número entero que sea factor común de ellos 3. Entonces, continuamos con los exponentes. Bueno, vamos a observar con las expresiones literales de cada uno de los términos. En este caso tenemos m cuadrado y m a la 4. ¿Sí? Entonces, como hay m's,
En cada uno de los términos vamos a escoger la m con menor exponente. ¿Y cuál es la m con menor exponente? El m al cuadrado, ¿sí? Entonces, m al cuadrado es uno de los términos en común de estos tres, ¿sí? Uno de las variables en común de estos tres términos. Y luego observamos el n. Acá hay n, acá hay n y acá hay n. Tomamos el n con menor exponente. ¿Cuál es el n con menor exponente? El primero, el de n a la 1, solo el n. Entonces, ¿cuál sería el factor común en las variables? Bueno, el factor común en las variables sería m cuadrado por n, ¿sí? ¿Por qué? Porque el m cuadrado están todos y n de igual forma. ¿Cómo quedaría la factorización de este término? Bueno, la factorización quedaría de esta forma. 21m cuadrado n menos 3m cuadrado n cubo más 7m a la 4 por n cuadrado es igual a ¿quién? A m al cuadrado por n, ¿sí? M al cuadrado por n. No hay coeficientes porque el máximo común divisor de ellos tres es 1, ¿sí? Entonces, si yo saco como factor común m al cuadrado n, ¿qué me queda en el primer término? Bueno, en el primer término solo me queda el 21. ¿Por qué? Porque él salió como factor común, ¿sí? El m cuadrado n salió como factor común, solo me queda el 21. De este segundo término, ¿qué me queda? Bueno, me queda el menos 3, m cuadrado salió completamente y salió un n. ¿Cuántas n me quedaron? Me quedaron 2n. Por eso me queda n al cuadrado. Y este tercer término me queda más 7. ¿Por qué cuadrado? Porque salieron 2, ¿sí? Entonces me quedó 2m al cuadrado, ¿sí? Y de este lado, de esta n, como salió una como factor común, me quedó solo 1. Entonces la factorización estaría dada por este producto. No sé si tienen alguna duda o puedo avanzar. Amy, ¿dudas? No, profe. ¿Entendido? Si tienen alguna duda, Yo, por favor, no duden en preguntarme, ¿sí? Zulema, Emilia, Yo no. Emilia, Emilia, ¿qué no entendió? que yo sí le entendí. Ah, muy bien. Abigail, No tengo dudas. ya, muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, escribir en forma factorizada el perímetro de la siguiente figura. Entonces, vamos a tener una figura, ¿sí? ¿Cómo es esta figura? Bueno, la figura tiene, ¿cuántos lados tiene Abigail? ¿Cuántos lados tiene esta figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, Creo. Entonces 4. 12. 12 lados tiene, ¿sí? Ah, ya. 12 lados, ¿sí? Y la figura está formada por los lados que miden x más 3 y y más 1. Esas son las dos longitudes que tiene esta figura geométrica, ¿sí? ¿Cómo determina el perímetro de la figura, Amy? ¿Cómo determina el perímetro de una figura geométrica? Dígame. me preguntaba a mí, no le escuché muy bien. Amy. La pregunta es, ¿cómo determino el perímetro de una figura geométrica? ¿Cómo está dado el perímetro de una figura geométrica? De un polígono. Sumando todos sus lados. Sumando todos sus lados. Muy bien. Entonces, ¿cómo determino el perímetro de esta figura o de este polígono? Sumando todos los lados. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos lados tiene? Tiene 12 lados. Entonces, por tener 12 lados, vamos a tener 12 sumandos. Sí, vamos a sumar x más 3. ¿Cuánto mide este lado? Bueno, este lado mide y más 1, y más 1, x más 3, y más 1, y más 1, x más 3, y más 1, y más 1, x más 3, y más 1, y más 1. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el perímetro? Bueno, sumando esos 12 lados. Entonces, ustedes en su cuaderno van a colocar el perímetro, P, va a ser igual a ¿quién? A x más 3 más y más 1 más y más 1 más x más 3. Y van a colocar
los 12 lados, la longitud de los 12 lados. ¿Sí? Por favor, ustedes trabajen en sus cuadernos rápidamente. Muy bien. Vamos a avanzar porque nos queda poco tiempo. Entonces, fíjense, el polígono, el polinomio que expresa el perímetro de la figura debe ser esto. ¿Sí? Fíjense, voy a sumar rápidamente. ¿Por qué 4x? Aquí tengo una x. Si sumo la x de este lado, con la x de este lado, con la x de este lado, vamos a tener 4x. ¿Sí? Vamos a sumar los 3. ¿Cuántos 3 voy a tener? 1, 2, 3 y 4. Entonces sería 3 más 3 más 3 más 3, 12. Ya van 12. ¿Sí? Por otro lado, vamos a tener que y más 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 y. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por esa razón vamos a tener 8y. Y si sumamos los 1 serían 1 más 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 1 y es igual a 8. Y como ya teníamos 12 anterior, sería 12 más 8, 20. Por esa razón, el polinomio que expresa el perímetro de esta figura es 4x más 8y y más 20. ¿Sí? Entonces aquí nos piden es escribirlo de forma factorizada. Ya tenemos el polinomio escrito que representa el perímetro de esta figura, ahora queremos factorizar. Entonces, para factorizar, recuerden que debemos de sacar el máximo común divisor del 4, 8 y 20. ¿Cuál sería el máximo común divisor entre 4, 8 y 20? Por favor, ustedes en sus cuadernos van a realizar el máximo común divisor del 4, 8 y 20. ¿4? 4, ¿segura? Muy bien, es 4. ¿Quién dijo 4? ¿Amy o Abigail? Yo. Necesitamos. Ya, muy bien, 4. Entonces 4 es el máximo común divisor, ¿sí? Y de las variables vamos a tener algún término en común. Hay x en todos los términos. ¿Cuántos términos tenemos? 1, 2 y 3. ¿Hay x acá? Sí. Acá no y aquí no. Entonces, como no hay en los otros dos términos, no es un factor común. El y, ¿hay y en el primero? No, entonces ya no es un factor común. Entonces no hay variables como factor común. Solo hay un factor común en los coeficientes, que es el número 4. Entonces, si saco el factor común, que es 4, ¿qué me quedaría? 4 que multiplica. Acá me queda solo el x, acá me quedaría 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 4 por 2, 8. Y acá me quedaría 5. ¿Por qué? Porque 4 por 5, 20. Entonces, la factorización de este polinomio es de esta forma. 4 que multiplica a x más 2y más 5. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Todas? Yo sí. ¿Sí? ¿Las demás? ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a ver ahora lo que es el factor común como polinomio. En el anterior teníamos un monomio, el factor común. Ahora vamos a tener un polinomio como factor común. ¿Sí? En algunos polinomios existen factores comunes que no son monomios, sino polinomios. Por ejemplo, en el polinomio m que multiplica a m más n menos n cuadrado que multiplica a m más n, se observa dos expresiones separadas por el signo que menos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dos
expresiones tenemos la expresión m que multiplica a m más n y la expresión n al cuadrado que multiplica a m más n. Fíjese que estas dos expresiones están separadas por un menos, ¿sí? Y de estas dos expresiones tenemos un factor en común. ¿Cuál es el factor común? M más n, m más n. Ella se repite en ambos, ¿sí? Ya esto no es un monomio, sino un binomio, ¿sí? M más n es un binomio. Entonces, ¿cómo quedaría la factorización? Bueno, recuerden que para factorizar esta clase de polinomios debemos de seguir una serie de pasos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos pasos? En primer lugar, se extrae el factor común de las expresiones del polinomio, ¿sí? Entonces, en este caso ya tenemos el factor común, que el factor común es m más n. Teniendo en cuenta que el factor común está compuesto por más de un monomio. En el ejemplo, ¿cuántos tenemos? Tenemos un binomio, ¿sí? Recuerden, cuando se factoriza este tipo de expresiones, en el factor común está compuesto por más de un monomio. En el segundo caso, ¿qué se hace? Se divide cada expresión del polinomio dado por el factor común extraído, ¿sí? Entonces, como el factor común extraído es m más n, ¿qué vamos a hacer? Este m más n, vamos a dividir cada uno de los términos por el factor común, es decir, m que multiplica a m más n dividido para m más n. Si yo divido esta expresión con esta expresión, ¿qué obtengo? Solo mi m. Es decir, esta desaparece. Y si divido esta segunda por el factor común, ¿qué me queda? Solo mi n al cuadrado, ¿sí? Y por último, se escribe la factorización del polinomio propuesto, ¿sí? ¿Cómo quedaría la factorización? Bueno, en este caso, la factorización de esta diferencia, ¿sí? De esta diferencia, ¿cómo quedaría? Saco el factor común, que es m más n, ¿sí? M más n, y abro paréntesis. Y dentro del paréntesis vamos a escribir lo que queda de esta expresión. Bueno, como salió el m más n como factor común, ¿qué me quedó? Solo mi m en el primer término. En el segundo término, como salió como factor común el m más n, ¿qué me quedó? Solo el n cuadrado, ¿sí? Entonces, si quieren obtener esto de manera precisa, lo que hacen es dividir cada uno de los términos del polinomio original por el factor común, ¿sí? Vamos a ver rápidamente este ejemplo. Identificar el factor común de cada expresión. Entonces, aquí solamente vamos a identificar quién es el factor común. A ver, Emilia, ¿cuál es el factor común de este primer problema? De m que multiplica m más 1 más b que multiplica m más 1. ¿Quién sería el factor común, Emilia? Dígame. 1. M más 1, muy bien. Entonces, el factor común de esta expresión, ¿quién es? M más 1. Solo vamos a identificar quién es el factor común. A ver, Abigail, ¿quién es el factor común de este ejercicio? ¿Tenemos cuántos términos? Sí, ¿cuántos términos tenemos? 3. 3, muy bien. ¿Y cuál es el término que se repite en los 3? ¿Cuál es la expresión que se repite en los 3? X al cuadrado más X más 1. Muy bien, entonces, ¿quién sería el factor común de esta expresión? X al cuadrado más X más 1. Muy bien, entonces el factor común es x al cuadrado más x más 1. Amy, el ejercicio C. ¿Quién sería el factor común de esta expresión? ¿Cuántos términos tenemos en primer lugar? ¿Cuántos términos tenemos? 2, 3. 3, ¿verdad? 3 términos, ¿sí? Recuerde que los términos están separados por el signo más o menos. Entonces tenemos acá un primer término, acá un segundo término y un tercer término. ¿Cuál es el factor común de los 3 términos, Amy? N más 2. N más 2, muy bien. Entonces el factor común de esta expresión es N más 2. Zulema, por último, ¿quién será el factor común de esta expresión? ¿Cuántos términos tenemos en primer lugar? ¿Cuántos términos tenemos? Me olvidé cuáles eran los términos. Recuerde que los términos están separados por los más y los menos, ¿sí? Entonces, a ver. Esto es un término. Esto es otro Hay término. 3 términos.
Hay tres términos. ¿Sí? ¿Cuál es el factor común de ellos tres? T más 1. T más 1. Muy bien, entonces, el T más 1 es el término que se repite en las tres expresiones. Y entonces el factor común sería T más 1. ¿Sí? ¿Entendido cómo identificar rápidamente el factor común, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice factorizar por factor común polinomio. ¿Sí? Entonces, en primer lugar tenemos a la expresión x que multiplica x más y más 2. ¿Quién sería el factor común de estos de esta expresión? Emilia, ¿quién sería el factor común de esta expresión? Y más 2. Y más 2, muy bien. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se va a factorizar? Bueno, se va a factorizar de la siguiente forma. Identificamos el factor común polinomio, que es y más 2. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, el y más 2 sale al comienzo, abro y cierro paréntesis y dejo ¿cuántos espacios? 2. ¿Por qué 2? Porque tengo dos términos. ¿Y quién escribo? Bueno, las expresiones que quedan de sacar al y más 2 como factor común. Entonces, si yo saco este y más 2 como factor común, ¿qué me queda? Solo una x. Y si saco y más 2 como factor común de esta expresión, ¿qué me queda? Solamente un 1. Cuando no hay nada al comienzo, se sobreentiende que hay un 1. Por eso me queda x más 1. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Por qué quedó 1? Porque salió completamente el y más 2. No es que no queda nada, sí queda algo, que es el número 1. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Todas? Porque no entiendo muy bien. ¿No entendió? Muy bien. Vamos a pintárselo con color, ¿sí? Entonces, presten atención a lo que voy a realizar. Entonces, presten atención. Que tenemos x que multiplica x más 2. No, y más 2. Que multiplica y más 2, ¿sí? Más y más 2. Y más 2. Entonces, ¿cuántos términos tenemos en este polinomio? Tenemos 1 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colorear la expresión que es igual en ambos términos. Bueno, la expresión que es igual en ambos términos es el y más 2. ¿Sí? Entonces, esto que está coloreado lo voy a escribir al comienzo de la expresión. Entonces, ¿quién está ingresando? Abigail. Observan aún la presentación de PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, si no observan, por favor me indican. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir al comienzo de la expresión el factor común. En este caso, recuerde que el factor común fue y más 2. ¿Sí? ¿Y luego qué voy a hacer? Bueno, a continuación lo que voy a hacer es abrir y cerrar un paréntesis. ¿Sí? Quedó esto de rojo.
¿sí? Y vamos a escribir bueno, estas dos expresiones están separadas por este signo más, entonces vamos a colocar acá un más y van a haber dos espacios. Y acá. ¿Y quiénes van a ir en esos dos espacios? Muy bien, entonces fíjense, tenemos una y dos expresiones. En estos dos espacios van a ir los términos que van a sobrar si yo elimino este término y este término de acá, ¿sí? Si yo los borro, ¿qué me queda de este lado? Solo me queda una X, ¿sí? Y si yo borro esto de este lado, ¿qué me queda? No me queda nada, me queda, se sobreentiende que hay un 1, ¿sí? Entonces, ¿quién sería la factorización? Bueno, la factorización sería de esta forma. Y más 2 que multiplica a X más 1. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Qué hice? Saqué el factor común, que era Y más 2, lo coloqué al comienzo, abrí, cerré paréntesis y escribí tantos términos como tenía el polinomio original. Como son 2, escribo 2 términos. ¿Sí? Entonces, de este lado me quedó solo la X y de este lado me quedó un 1. ¿Sí? ¿Entendido? Amy. Ay, sí, ya le entendí, gracias. Ya, muy bien. ¿Quién está ingresando? Abigail tiene problemas con el internet. Ya, muy bien. Voy a parar la clase. ¿Necesitan copiar alguna información? ¿Ya copiaron? ¿Sí? ¿No? Muy bien, voy a dejar de compartir y voy a responder las inquietudes que tengan. ¿Alguna inquietud que tengan ustedes con respecto a la clase? ¿Alguna inquietud? ¿Sí? ¿No? ¿Abigail? No. Ya, muy bien. Entonces voy a culminar la clase el día de hoy. Fue un placer estar una vez más con ustedes. Voy a tratar de enviarles las actividades antes de las 2, ¿sí? La actividad a realizar. Va a ser una actividad sencilla. Emilia ya se toca la cabeza, no quiere tareas. Ya, muy bien. Chao, que estén bien. Voy a detener la grabación.